gracias, Señor, por este privilegio que Él me regala. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Corintios, para empezar, capítulo 6, versículo 14. Te adoramos, Señor. Gloria a Jesús. 2 de Corintios, capítulo 6, empezamos versículo 14 al 18. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Se llama Somos Templo del Dios Viviente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora el capítulo 7, sigamos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Preciosa la palabra del Señor y muy poderosa y muy clara. Amén, hermanos. Y lo que el Señor nos ha ido hablando y nos sigue recalcando es de que Él nos quiere solamente para Él. Amén. Y en estos tiempos, aunque en estos tiempos postreros que ya viene Cristo pronto, que las señales se están cumpliendo, amén. Las pestilencias, las guerras. Dice la palabra del Señor que en estos postreros días la maldad se ha multiplicado y el corazón aún de los muchos escogidos se han enfriado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y Dios nos guarde a nosotros de que nuestros corazones se alejen del Señor. Porque ahorita lo que está abundando más es la maldad. Lo que está abundando allá afuera es el pecado. Yes. Lo que está abundando allá afuera es todo lo que es contrario a los mandamientos del Señor. Lo que hay allá afuera en el internet, en el mundo, en el trabajo, aún en nuestras familias que no tienen a Cristo, lo que más abunda es el amor al yo. Es todo lo que va contra la palabra del Señor. Yes. Ahora el mundo, y cuando me refiero al mundo, me refiero a toda la gente que no ama al Señor, que no vive y no cree en la palabra del Señor. La palabra de Dios lo miran como algo malo, lo miran como algo incorrecto, hasta lo miran como algo, hasta la gente fácilmente blasfeman contra la palabra del Señor. Y se está cumpliendo tantas advertencias que Dios nos ha dado por medio de su palabra, que ahora la gente a la palabra de Dios le llaman malo, pero yes. Al pecado, al mundo, a todo lo que hay en el mundo lo llaman bueno. Sí, pero nosotros como cristianos tenemos que más que nunca atesorar lo de Dios en nosotros. Por eso el Señor nos recalca en esta noche, en su palabra que acabamos de leer, no nos podemos unir a un yugo desigual. Sí, no nos podemos unir con los incrédulos, aunque sea tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu esposo, quien sea. Pero si es una palabra que no ama la palabra de Dios, que no vive la palabra de Dios, que no es un creyente, alguien que vive y que realmente la palabra de Dios está en su corazón, y si Él no está en eso, tú no puedes unirte a esa persona en lo que se trata espiritualmente hablando. Yes. No estoy diciendo que vamos a tener enemigos y vamos a estar cerrados en un cuartito porque no nos podemos contaminar. Yo no estoy hablando de eso, hermanos. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir relacionando con personas, nuestras familias inconversas, ganarlos para Cristo, pero nosotros no convertirnos a ellos. A eso me estoy refiriendo yo. Que ahora en estos tiempos, hermanos, muchos de nosotros mucha gente cristiana tiene amistades con personas impías y tienen más relación, más comunión con los impíos que con los hijos del Señor. Y por eso el Señor aquí en su palabra nos dice ¿qué unidad puede haber entre un creyente y un incrédulo? ¿Qué unidad puede haber entre una persona que la fornicación, el adulterio, el vivir con una persona así sin casarse, lo ven normal, y con un cristiano, con un hijo de Dios? No puede haber un acuerdo, hermanos.
No puede haber un acuerdo cuando Así se es. trata de la palabra del Señor. Y el Señor aquí nos dice que nosotros somos su pueblo Yes. y que Él es nuestro Dios y Él habita en medio de nosotros. Y no podemos tocar nada inmundo. Y cuando se trata de eso, se refiere a nuestra vida, nuestra comunión con Dios. Yes. Ahora en estos tiempos, hermanos, más que nunca el diablo se ha levantado porque le queda poco tiempo. Yes. Porque sabe que le queda poco tiempo, porque nuestro Cristo de la gloria viene pronto. Sí, amén. Y si usted y yo no nos agarramos del Señor, hermano, nos quedamos. Nos quedamos. Yes. Ahorita, hermanos, muchos cristianos se han vuelto alérgicos a la oración. Ahorita muchos cristianos se han vuelto alérgicos, tienen reacciones alérgicas en su espíritu, en su carne, al ayuno, a lo que se trata de Dios. En cuanto yo me quedo admirada cuando yo leía la palabra del Señor. El Señor Jesús tocó muchas veces el tema de lo que es el afán. El Señor Jesús tocó muchas veces el tema. Él siempre les decía, tú quieres seguirme a mí, tú tienes que negarte a ti mismo. Tú quieres seguirme a mí, tú tienes que cargar tu cruz. Tú quieres seguirme a mí, tú tienes que amarme más a mí que a tu mamá, a tu papá. Señor. Tú quieres seguirme a mí, tú tienes que negarte a ti mismo. Porque si no, tú no eres digno de ser mi discípulo. Si no, tú no eres digno de mí. Así como una vez le dijeron al Señor Jesús, viene tu madre y tus hermanos a buscarte. Y él estaba hablando ahí, enseñando la palabra, y le dijeron, viene tu mamá, tu madre, tus hermanos están afuera, te vienen a buscar. Y el Señor Jesús no fue corriendo, ay, ya vino mi mamita, vino mis hermanos, ya los dejo, me voy. No, el Señor Jesús dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermana, Yes. es mi hermano, es mi madre. Entonces, ¿qué nos enseña, hermanos? Que Dios Jesús mismo le dio prioridad a las cosas de Dios. Sí, amén. Jesús mismo le dio prioridad, importancia sobre toda cosa, las cosas del Señor. Entonces, Dios nos da ese ejemplo, Él mismo nos ha dejado ese ejemplo y Él nos dice que tenemos que salir de en medio, hermanos, de los incrédulos. Amén. Tenemos que salir ahorita hay mucha contaminación espiritual en estos tiempos. Ahorita muchos de nosotros estamos contaminados. Por fuera estamos limpitos, nos hemos bañado, nos hemos lavado el pelo, nos hemos lavado las manos, nos ponemos sanitizers. ¿Qué no hacemos? Nos cambiamos de ropa, pero espiritualmente hablando, muchos de nosotros estamos contaminados. Sí, Señor. Estamos sucios porque nos estamos dejando influir por las Yes. costumbres del mundo. Nos estamos dejando influir por cómo el mundo se está moviendo. ¿Y sabe quién es el rey de este mundo? Es el príncipe, como dice, de las tinieblas, el diablo, que el Señor lo reprenda, porque Dios lo ha permitido. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por las costumbres de este mundo. Aleluya. Y el Señor nos recalca en esta noche y nos recuerda, ustedes son mi pueblo y no pueden ser como ellos. El Señor Jesús mismo oró y dijo, Señor, no te pido que los saques del mundo, pero te pido que los guardes del maligno. Sí, amén. Dios, la voluntad, mientras que estamos aquí, hermanos, no podemos escondernos en una caja. Yes. Tenemos que seguir funcionando, haciendo cosas, trabajando, pero Dios nos guarde, hermanos. Dios nos Amén. guarde del pecado, de la maldad, de la frialdad, porque como les digo, ahorita en estos tiempos mucha gente cristiana tiene alergia a las cosas del Señor. Sí. Ahora ya mucho ha habido tantas murmuraciones en muchos corazones, lo que el Señor me traía, que en general ya la gente se ofende cuando Dios empieza a exhortarnos. Ya la gente, ¿sabe cuál es una de las cosas que ahorita la gente está cuidando más? Y sabe, eso no tendría que haber en el cuerpo, en la iglesia, en los cristianos. Es que la gente atesora mucho lo suyo. Así es. La gente atesora mucho porque el Señor mismo dijo, lo que tú, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Yes. Y en mucho, hermano, en estos países bendecidos donde estamos, donde Dios nos tiene, mucho estamos atesorando nuestras riquezas. Estamos atesorando nuestros trabajos. O sea, yo sé que en muchos corazones, en cuanto mi pastor, mi pastora o mi hermana María, un ejemplo, empieza a hablar de los afanes, muchos murmuran por dentro y se enojan.
Pero que entonces, ¿cómo el Señor, por qué nos repite? Porque la prioridad de Dios no es nuestro trabajo. La prioridad de Dios no es enriquecernos. La prioridad de Dios es que tenemos que buscar de Dios. Y muchos de nosotros estamos muertos espiritualmente. Muchos de lo que se están enriqueciendo financieramente, espiritualmente, estamos muertos, estamos contaminados. Y a Dios le importa más tu alma que tu dinero. A Dios le importa más cuánto estamos nosotros atesorando en el cielo que atesorando aquí en la tierra. Entonces, nosotros aquí, hermano, el cristiano de ahora, los cristianos de este tiempo, lastimosamente, pueden hablar de todo. Se puede hablar que tú sigues creyendo en Jesús, haz tu vida como tú quieras y está bien la cosa, pero en cuanto se toca el tesoro, que son los tesoros de esta tierra, los trabajos, los sueños de uno, los planes de uno, las cosas que cuidamos, ahí ya nos ofendemos, hermanos. Ya ahí nos enojamos, ahí ya murmuramos contra el predicador o contra la predicadora. Pero por eso el Señor nos llama, hermanos, que nosotros no podemos contaminarnos. Porque ahora, como le digo, es tan fácil contaminarse. Así es. Ahorita, si tú te pones de acuerdo con una persona en tu espíritu que no está en la sana doctrina, en la palabra del Señor, tal como es, hermanos, tú te vas a contaminar. Así y si es. no estamos buscando del Señor, sabes, tú no te lo vas a ganar. Ellos te van a ganar a ellos. Yes. Ahora, hermanos, ya hemos vuelto a entrar a la fase número 2 de estar sin church. Estamos entrando a la segunda fase de ya estar sin iglesia. Así es. Y ya el Señor nos probó y muchos de nosotros quedamos feo. Y por pura misericordia seguimos los caminos del Señor. Pero ¿sabe cuál es el colmo de los colmos? Que ya nos hemos vuelto a conformar. Que nos hemos vuelto otra vez a caer ahí a la comodidad. Es triste, hermanos. Pero el Señor ahora, hermano, nos vuelve a recordar, tenemos que salir de en medio de ellos. Sí, Señor. Tenemos que salir, hermanos, de en medio de este ambiente tan satánico. Ahorita, hermanos, mire, le vamos a hablar de deporte, le vamos a hablar de trabajo, le vamos a hablar de viajes, le vamos a hablar de tantas cosas que a usted y a mí nos gusta en la carne. Estamos bien despiertos y estamos bien vivos y estamos bien chispa y bien alerta y bien moscas, como dicen en mi país, bien así todo. Pero ya empezamos a hablar de ayunar, hermanos. Empezamos a hablar de buscar de Dios. Empecemos a hablar de abrirnos al Señor, de humillarnos, de someternos a nuestros pastores, de someternos a nuestros hermanos líderes, de comprometernos con Dios, de cambiar nuestra agenda para poner a Dios primero. Ahí ya nos empezamos a ofender. Ahí ya nos empezamos a poner nuestra carne, nuestro corazón, y empezamos a justificarnos nosotros mismos. No me comprenden, no me entienden, pastor. Es que no saben lo que yo estoy pasando. Es que hermano, ¿sabe qué? Es que cada uno va a tener sus propias excusas. Sí, amén. Cada uno. La soltera va a decir, es que no me comprenden, es que como yo estoy sola, si yo tuviera a alguien o si tuviera una familia y no sé qué. Y la casada va a decir, es que tengo mis hijos y que no sé qué. Y el casado va a decir, es que tengo mi esposa y tengo que mantener. Y bueno, hermano, una es que soy muy anciana, la otra es que soy muy joven y tengo que vivir la vida. Hermano, ¿sabes qué? Como seres humanos somos malvados y somos buenos para poner excusas. Aquí la conclusión del día es de que no queremos buscar al Señor. No queremos buscar a Dios, pero para tu trabajo, para tu deporte, para tus contratos, para tus viajes, para todos nuestros sueños que tengamos, somos number one. Somos uno y estamos viviendo como el mundo, hermanos. Pero Dios nos está llamando a buscarlo a Él. Dios nos quiere santificar. Dios nos quiere santificar. A Dios le importa tu alma y mi alma. Y Él nos quiere santificar porque Él sabe cuándo va a venir por nosotros. Amén. Vamos a leer rápidamente, bendito Señor, en 2 de Samuel, capítulo 6. Alabado sea tu nombre, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11. Amén.
Amén. Aquí el título es David intenta llevar el arca a Jerusalén. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad. Y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llevado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, como ha de venir a mí el arca de Jehová, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Lo voy a resumir rápidamente. Sabemos, hermanos, que aquí Usa murió. Amén. Aquí Usa murió, pero cualquiera puede decir qué injusto fue Dios, como si Usa nomás quería que el arca no se cayera, porque dice que como que de repente, porque los bueyes estaban tropezando, entonces él para sostener el arca para que no se caiga. Yes. Pero saben, hermanos, la santidad de Dios, las leyes del Señor no pueden ser manipuladas. Así es. Las leyes de Dios no pueden ser controladas. Y aquí muestra la seriedad de la santidad de Dios. Yes. Aquí muestra la seriedad de la presencia del Señor. Ahora ya no tenemos una arca del pacto de Dios, ya no tenemos el arca de Jehová, Así porque es. ahora los que son templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros. Ahora Aleluya. la presencia del Señor habita en nosotros. Sí, amén. Y esto ocurre en lo espiritual, hermanos. Yes. El problema que aquí pasó, que sabemos, es de que Dios dejó una ley cómo tienen que transportar el Yes. arca. Así Y es. ellos lo hicieron de una manera así, como sea. Vamos, Ujú. pongamos un carrito debajo, aunque sea nuevo. Y ahí un hijo de este señor adelante y el otro hijo atrás. Y ahí llevando como que la presencia del Señor es cualquier cosa. Yes. Como que la presencia del Señor ahí, como sea, vamos, llevémoslo así. Pero Dios había dejado un orden. Sí, Para amén. empezar, tenían que ser solo levitas, lo que Yes. y estos no eran levitas. Amén. Y aparte no lo podían llevar en un carrito, así Así es. empujándolo. Cada levita tenía que cargarlo, ni podían Yes. tocar el arca, tenían esos palitos y Yes. cargarlo así. Entonces había un orden y bien tremendo, hermanos, que aquí vemos cómo Dios inmediatamente dice, cayó el furor de Dios, de Jehová, y se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad. Yes. En otras palabras, por la irreverencia. Así es. Hermanos, en lo espiritual, Dios no ha cambiado. Amén. Dios sigue siendo celoso Yes. con su gloria y su santidad. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo santo, santo, santo. Yes. Dios no ha cambiado. Espiritualmente, muchos de nosotros estamos como Usa, hermanos. Que ya la ira de Dios ha caído y nuestro espíritu está muerto, hermanos. Pero gracias por Jesucristo, hermanos, que podemos tener acceso de entrar a la presencia del Señor si nos arrepentimos. Y por eso es importante humillarnos. Por eso es Amén. importante humillarnos al Señor. Porque nosotros, por más que estemos como Usa, estemos aquí atrayendo, según nosotros estamos sirviendo al Señor. Pero no lo estamos haciendo como Dios nos manda. Amén. Lo estamos haciendo en la carne. Esto es un tipo de evangelio
que lo quieren a su manera. Sí, amén. Esto es un evangelio, hermanos, simbolizando un evangelio fácil, al gusto de uno. A mi manera yo voy a llevar la Señor. presencia del Señor. Yo no tengo que ayunar si quiero. Yo aquí el que mando soy yo. Aquí Dios, yo voy a llevar el evangelio. Yo no me voy a negar, yo voy a hacer todo a mi manera. Pero aquí la santidad de Dios no puede ser manipulada por nadie. Amén. Aquí el que manda es Dios. Yes. Aquí usted y yo tenemos que obedecer. Y aquí Dios no tiene un Así trato es. especial con cada uno que Dios, qué raro, hermanos, que a Dios manda a todos nosotros ayunar, pero solo usted puede decir, no, yo no necesito hacerlo. Mm. O nos ponemos excusas. Dios nos manda a todos Sí, a amén. limpiarnos. Yes. Dios nos manda a toditos a limpiarnos de Sí, toda Señor. la malicia. Porque Dios, hermanos, demanda de nosotros que seamos cristianos limpios, puros para Él. Yes. Y miren qué tremendo que aquí también no solamente Usa tuvo la culpa, sino también David y todo el Yes. pueblo de Israel, porque todos escucharon la ley de Amén. Dios. Amén. Todos sabían, pero pensaron, Señor. aquí como salga. Pero vamos a leer, hermanos, en Primera de Crónicas 15, y esta es la segunda vez que David trata de traer el arca. Ujú. Y aquí dice que él arregló un lugar para el arca de Dios. Primera de Crónicas 15. Y no lo voy a leer todo, lo voy a resumir aquí prácticamente. Y aquí dice que él, congregó a todo el pueblo y les dijo que van a traer el arca de Jehová. Pero esta vez, esta parte sí lo voy a leer en capítulo 15, versículo 12, amén. Dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de familias de los levitas, miren lo que les dijo con anticipación, porque así es como Dios lo quiso, para prepararse. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Yes. Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Yes. Y así, hermanos, luego vamos a leer el versículo 26 del mismo capítulo. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Miren la diferencia. Cuando leímos de Usa, el Señor se enfureció y lo mató. Pero aquí miren la diferencia. Aquí Dios los ayudó. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ujú. ¿Ven la diferencia, hermanos? Y esto simboliza la clase de cristianos, que aquí el Señor les manda una preparación, santificación. Les manda, hermanos, que aquí Dios nos manda a nosotros, nos deja cómo nosotros tenemos que santificarnos, cómo tenemos que nosotros buscar la presencia del Señor, cómo Yes. nosotros tenemos que caminar. Y ahora en estos tiempos, hermanos, ahorita los cristianos nos hemos vuelto duros de corazón, nos hemos vuelto tan rebeldes, hermanos. Estamos ya como hartos y como que ya no queremos escuchar, como que ya la gente se resiente, se ofende, ya no hay cristianos que amen la palabra del Aleluya. Señor, ya no hay cristianos, hermanos, hombres, mujeres que lloran al escuchar la palabra del Señor, Yes. que aceptan la palabra de Dios, que aman la palabra del Señor. Ahora sus tesoros, como les decía, son sus planes, sus sueños, sus deseos, sus metas, sus logros y todo lo que el mundo ofrece, hermanos. Pero el Señor nos llama a caminar con Él. Amén. Vamos a leer en Romanos 12, 1, 2. Alabado Dios. Bendito eres, Señor. Aleluya. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, hermanos, la palabra del Señor nos está diciendo que Dios quiere que nos presentemos a Él, nuestro cuerpo, Sí, Señor. como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Yes. Pero nosotros no nos queremos sacrificar por Dios. Ya no hay sacrificios. ¿Y sabe qué es un sacrificio? Algo que nos cuesta, Yes. algo que no es fácil. Sacrificio es muchas veces dejar algo tal vez un plan o algo que queremos. Pero por eso el Señor dijo, el que quiere seguirme, Aleluya. niéguese a sí mismo, o sea, sacrifícate. Yes. Carga tu cruz y sígueme. Eso es sacrificio. Pero ahora, hermanos, en estos tiempos ya no hay cristianos que se sacrifican por el Señor. Ya no hay cristianos que se sacrifican, hermanos, hasta imagínense qué tristeza, hermanos, que para ayunar, digamos, un ayuno una vez al mes de las damas, ayuno una vez al mes de los caballeros, o un estudio bíblico, no nos sacrificamos. No nos sacrificamos, hermanos. Estamos cansados de trabajar todo el día y no nos sacrificamos de alistarnos y de prepararnos. Aún tenemos que arrastrarnos porque nuestro cuerpo está cansado. Mejor nos quedamos en casa. No nos sacrificamos. No nos Aleluya. sacrificamos, hermanos, en hacer cambios por el Señor. Tal vez una vez me tocó un examen del doctor de un hospital, de un scan, que me tocaba un día de servicio de damas. Y yo dije, bueno, voy a intentar cambiarlo. Y no me costó, hermanos. Me fui al hospital, a ese lugar, y dije, puedo cambiar mi cita, y lo logré cambiar. Hermanos, cositas así. Hacer un esfuerzo, ¿saben por qué? Porque son las cosas del Señor. Yes. No se trata de que voy a ver a mi hermana. Es más profound, es más profundo. Es el reino de Dios. Sí, amén. Miren, el reino de Dios, como habla la palabra, es una perla preciosa. El reino de Dios es un tesoro escondido. Así es. El reino de Dios, hermanos, es la presencia del Señor. El reino de Dios incluye los estudios bíblicos, incluye Bien. los ayunos, incluye los tiempos de oración, incluye obedecer a nuestros pastores, incluye buscar la unidad, incluye, hermanos, disponer su corazón y Sí, aceptar las correcciones del Señor. Son muchas cosas, no es solamente yo orar y leer la palabra. El reino de Dios, hermanos, es precioso Aleluya. porque es la misma presencia del Señor. Y sabe que cuando usted y yo nos sacrificamos, el Señor ve el esfuerzo y Dios nos bendice. Dios nos bendice. Y aquí el Alabado Señor Dios. nos manda, preséntate tu cuerpo como sacrificio vivo. Sacrificio vivo, no algo muerto, hermanos. Es Yes. tiempo de que nos sacrifiquemos por el Señor. ¿Cuántos de nosotros nos sacrificamos por otras cosas? Sí. Pero ahora el Señor nos quiere un sacrificio vivo de corazón, no como los católicos, no rituales, no estoy hablando de eso, pero un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios, ¿cómo quiere que me sacrifique yo por mi Señor? Que yo lo ame, que yo muera a mi orgullo, Yes. que yo muera a mis malos pensamientos, que yo empiece a cambiar mi mente, de mi carne salen malos pensamientos, yo empezar a actuar diferente. Lo contrario, hermanos, Yes. que si viene algo y el Señor quiere tratar esa área conmigo y me quiere obrar, y Dios usa un hermano, mi pastor, mi pastora, muchas veces nos cerramos y no queremos lidiar. Eso, hermanos, no es agradable al Señor. Eso es una forma, cuando uno se abre y se deja tratar por el Señor, estás ofreciéndote tu cuerpo, estás ofreciéndote tú mismo como un sacrificio agradable a Dios. Y de esa manera Dios renueva nuestras mentes. Por eso estamos como retrasados mentales en lo espiritual, hermanos. No percibimos. Puede que un demonio esté al costadito ahí abrazándonos y no percibimos, hermanos. No discernimos. Aleluya.
Muchas veces hay demonios que usted está ahí sentado y tal vez está pensando en el trabajo, o pensando en qué voy a comer, o dónde voy a viajar, o pensando en los problemas con su familia, o pensando cualquier situación, o mañana dónde voy a ir. Estamos pensando en tantas cosas y ahí al lado hay un demonio, hermanos, porque los demonios existen. Los demonios existen y no percibimos, no sentimos. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente, así como USA. Nos morimos porque hemos faltado al Señor. Pensamos que porque estamos en la casa del Señor nada nos va a pasar, pero hermanos, estamos en peligro. Estamos en peligro de caer, de perder nuestras almas. Pero el Señor nos exhorta hoy día a regresar a Él. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, bendito Jesús, Juan 6:60. Gloria a tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre. Sabemos que aquí Juan 6:60 dice el título Palabras de vida eterna. Amén. Y aquí dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Qué tremendo, que los discípulos dijeron eso, dura es esta palabra. ¿Y quién estaba hablando? Jesús. Jesús estaba hablando. Así que mi pastor, mi pastora, si la gente, miren, si al Señor le rechazaron la palabra, lo sintieron así, mis pastores. Ahora miren cuando habla un hijo, una hija de Dios en estos tiempos. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¡Qué tremendo! ¿Quiénes quieren oír la palabra de Dios? Amén. Son muy pocos, hermanos. Son muy pocos. Y dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, porque ¿saben qué, hermanos? Ellos no lo dijeron así a voz. Estaban murmurando adentro. Estaban murmurando mientras que Jesús estaba hablando las parábolas, la palabra de fuego, de vida, de Dios. Mientras que Jesús hablaba mismo, la gente adentro estaban diciendo, dura es esta palabra. En vez de decir, wow, gracias Señor, sino que dura es esta palabra. ¿Quién podrá oírlo? Cuando dicen quién la puede oír, están diciendo en otras palabras, yo no puedo oírla, Señor. Yo no sé quién otra persona puede. Y ahí vemos que el Señor les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto te ofende? ¿Lo que yo estoy hablando? El Señor les pregunta, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y el Señor les empieza a explicar, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Hermanos, el Espíritu en nosotros anhela a Dios. Yes. El Espíritu en nosotros sí quiere oír palabra de Dios. Aviva tu espíritu, hermano. Aviva tu espíritu, hermana. Avívalo. Porque tu espíritu sí quiere escuchar palabra del Señor. Porque el Espíritu Santo vino a ti el día que tú lo aceptaste. Tu espíritu tiene la oportunidad de ser avivado por medio del Espíritu Santo de Dios. Tu espíritu sí puede recibir la palabra del Señor. Tu espíritu sí puede ser vivificado, así como los huesos secos. Y de esos huesos secos Dios hizo un army poderoso, un army valiente. Yes. Pero es nuestra carne, hermanos. La carne para nada aprovecha. Pero ahorita, ¿sabe quién está ganando? Estamos viviendo en la carne. Y nuestra carne no está aprovechando nada del Señor. Al contrario, estamos muriéndonos como USA, lejos de la santidad del Señor. Y dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesús nos habla palabra de vida, hermanos. La palabra de Dios tiene poder para soplar y darte vida a tu espíritu. Por eso es importante recibirla. Por eso es importante no murmurar contra su palabra.
Por eso es importante humillarnos y no poner, es que siempre hablan lo mismo, pastor. Siempre dicen lo mismo, que afán, que trabajo, que esto, que lo otro. Siempre lo mismo, hermanos. Y el Señor nos seguirá diciendo. Y miren, desde antes el Señor lo decía. Porque ¿saben por qué? Porque estamos cayendo en lo mismo. Sí, amén. Porque ahorita en estos tiempos todo es tesoro en nosotros, menos Dios. Todo, para unos es su pareja, para otros sus hijos, para otros su trabajo, para otros su cuerpo, para otros su perro. Ya no hay que inventar, hermanos, que es importante para el hombre, pero menos Dios. Y por eso el Señor nos dice, mira, tu carne no tiene nada bueno. Tu carne, si nosotros alimentamos nuestra carne, vamos a terminar en el infierno. Y mientras que estamos aquí en vida, vamos a estar muertos en espíritu, sin sentir la presencia del Señor. Y dice aquí, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran que no creían y quién le había de entregar. Yes. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, mira hermanos, qué triste, qué tremendo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. A pesar de que Jesús mismo les aclaró y les explicó, como aún así, dice, desde ese momento, muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús les dijo, ay no, pobrecitos, miren, qué duro fui con ellos, cómo les hablé, ay, pobrecitos ellos. No, le dijo a Pedro, Pedro, ¿te quieres ir con ellos tú también? ¿Te quieres ir tú también? ¿Quieres acaso ir con ellos? Y el Señor, y Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, en estos tiempos esto se está repitiendo. Cada vez cuánta gente están apartándose del Señor. Y saben que usted puede seguir viniendo a la iglesia, usted puede seguir, entre comillas, todavía congregándose en una iglesia, pero en nuestro corazón ya hemos abandonado al Señor. Yes. En nuestro corazón realmente ya Dios no es primero. En nuestro corazón realmente estamos tan enamorados, tan afanados con la vida, con los deseos de este mundo, con los deseos de nuestra propia carne. Bendito sea el Señor. Y ahora, hermanos, el Señor aquí, qué tremendo, porque el Señor no alimenta ese espíritu de víctima, que en estos tiempos muchas veces el Señor, la manera que Él ha tratado, yo creo que la manera cuando yo he visto en mi vida, cuando yo he podido superar algo, es cuando Dios me ha corregido, porque si no me corrigen, ¿cómo sé? O sea, ¿cómo vamos cómo vamos a cambiar si no somos mostrados en que estamos fallando? Yes. O sea, es ilógico. Y eso ocurre aún allá en un trabajo, en la escuela, cualquier lugar. Para uno mejorar, uno es enseñado. Así es. Cómo tiene que hacerlo mejor, o qué está haciendo mal, en qué está fallando. Y por qué en el Señor no lo recibimos cuando el Señor viene. Porque no es solamente aceptar a Cristo, pero cuando ya el Señor empieza a profundizarse en lo que es nuestro carácter, nuestro corazón, nuestro temperamento, nuestro orgullo, ahí, hermanos, es donde viene la resistencia. Viene la resistencia, la terquedad y la indiferencia, y nos ofendemos como se ofendieron estos discípulos. Pero el Señor, su santidad no lo va a vender por nada ni por nadie. Así es. Así como Dios se enfureció con Usa porque no obedecieron cómo transportar el arca de Noé, y así el Señor Jesús, del arca de Dios, perdón. Y así también cuando se fueron estos discípulos, Jesús no fue a pedirles, por favor, regresen. Ahí vemos, hermanos, una de las cualidades de carácter de nuestro Dios, que Él es santo, 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 y Él no va a hacer un deal con nosotros. Nosotros tenemos que someternos a Él. Él es Dios. Él es quien, Él te va a decir, tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. Él nos dice cómo tenemos que vivir. Amen. Él nos ordena cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que hablar. Y aquí, hermano, el que va a perder vamos a ser nosotros si nos seguimos rebelando contra el Señor. Bendito sea su nombre.
Voy a leer Efesios 4:22. Te adoramos, Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor. Grande eres, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Efesios 4:22. Alabado Jesús. Dice la palabra del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. A mí me llama mucho la atención. Despójate, o sea, prácticamente no cambia. Despójate de ese viejo hombre. ¿Por qué? Yes. Porque ese viejo hombre de usted y esa vieja mujer mía, o sea, esa naturaleza pecaminosa de nosotros, está viciado. O sea, Yes. tiene vicios, tiene adicciones, Sí, amén. tiene costumbres malas, Yes. tiene repeticiones, ciclos, o sea, que repeticiones negativas. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, el Señor Jesús mismo lo dijo, que la carne para nada aprovecha. Yes. Y aquí es otra manera de decirlo, que tu naturaleza vieja, mujer, tu naturaleza vieja, hombre, la mía, está viciado. Yes. Tiene adicciones, hermanos, a pecar. Tiene atracciones a lo que es el pecado. Así es. Se inclina a la maldad, hermanos. ¿Y qué hay en nosotros? Hay orgullo, Yes. hay rebeldía, hermanos. Hay independencia de Dios, hermanos. Yes. No hay sometimiento a Dios. Y si no hay sometimiento a Dios, mucho menos, hermanos. ¿Sabes cómo se ve una persona que se somete a Dios? Una persona que se somete a sus pastores. Una persona que se somete a sus líderes, se somete al orden de Dios, donde Yes. Dios te ha puesto para congregarte, hermanos. Tú Sí, no me señor. puedes decir, yo obedezco, yo le creo al Señor, yo me someto a Dios, pero eres un rebelde en la casa del Señor. Ujú. Porque ahí se ve por tus frutos. El Señor Jesús dijo, por su fruto lo van a conocer, Yes. no por lo que están hablando. Sí, amén. Es por nuestros frutos, cómo yo me comporto en la casa del Señor, cómo yo vivo en mi vida privada con Dios. Y aquí, hermano, dice, despojaos del viejo hombre, porque esa naturaleza de nosotros, nuestra mujer vieja, naturaleza pecaminosa, tiene vicios, hermanos, Yes. conforme a los deseos engañosos. Y no son vicios, no son costumbres buenas, hermanos, son costumbres malas. Sí, ¿A señor. qué estabas acostumbrado? ¿Cómo tú vivías en el pasado sin Cristo? Al alcohol, al sexo, a la Yeah. pornografía, al adulterio, Yeah. a golpear, a enojarse, a pelear, a mentir, a robar, a maldecir, a odiar, a deprimirse. Oh, hermanos, tanta maldad que había en Sí, nosotros. amén. Eso es eso es lo que está adentro. Ese es el viejo hombre tuyo y la vieja Yes. mujer mía, hermanos. Y nosotros, si no estamos en el Espíritu, hermanos, automáticamente, hermanos, este viejo hombre nos va a controlar. Amén. Sí, es. Dice, despojaos del viejo hombre. El Señor no dijo, yo se lo voy a sacar. Él nos dice, despójate tú. Quítatelo Yes. tú, esa vieja mujer tuya, ese viejo hombre tuyo que siempre vive con rechazo, que siempre vive ofendido, que siempre Yes. vive como víctima, siempre vive culpando a todo el mundo y tantas cosas, miles de ejemplos que puede tener, hermanos. Dice, quítate tú ese Aleluya. viejo hombre, porque ese viejo hombre está lleno de malos vicios, de Yes. costumbres, de adicciones repetitivas, hermanos, conforme a los deseos engañosos. Sí, Hay amén. mucho deseo, hermano, en el viejo hombre. Yes. Y esos deseos son engañosos, hermanos. Los Así deseos es. que hay dentro de tu corazón, hombre. Los deseos que hay dentro de tu corazón, mujer. El 99.9 de ellos son engañosos. Sí, amén. Me atrevo a decir, son mentirosos. Yes. Y muchos de ellos son satánicos, diabólicos, Yes. hermanos. Pero nos engañamos nosotros mismos. Ujú. Pero el Señor nos manda a despojarnos. Dice,
Y no solamente quítate el viejo hombre que está viciado con adicciones conforme a los deseos engañosos. También dice en el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueva tu mente, Yes. renueva tu mente, hombre. Renueva tu mente, mujer. Renueva tu mente, Nadia. Renueva tu mente, porque no solamente quitarte, es renovar tu mente. Que si antes salía natural el odio, el rencor, la depresión, el enojo, el ponernos a la defensiva, el tantas cosas, hermanos, miles de cosas. Renovar la mente. No, Señor. Sí, amén. No, Señor, gracias. Me niego a mí mismo, Padre. Tú estás tratando en mi carácter. Tú estás obrando en mi corazón. No, Señor, no puedo regresar allá a la cueva. No, 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 no. No, Señor, gracias, Señor, tú me acabas de exhortar o me dijiste algo o me has puesto en una situación donde no me gusta mucho porque va contra mi personalidad. Pero, Señor, tú estás tratando conmigo. Tú estás tratando con mi corazón. Tú estás tratando con mi mente, Señor, para yo reaccionar diferente, para no ser el mismo. De esa manera nos despojamos, hermanos. No es con una varita mágica. Es por situaciones que Dios va a permitir en nosotros, cómo nosotros tratamos a otras personas, Yes. cómo nosotros nos comportamos, hermanos. Porque nosotros todos delante de Dios levantamos la mano, cerramos nuestros ojos y nos vemos bien santitos y bien humildes. Yes. Pero ¿sabes cómo se emplea todo esto? En la forma como nos desenvolvemos. Sí, amén. Cómo yo trato, cómo yo pienso, cómo yo te miro. Ujú. Porque aquí afuera, como los discípulos, no dijeron nada. Pero por Yeah. dentro, oh my God, qué dura está esa palabra. Ay, no, ¿quién lo puede oír? Yo no quiero oírlo. Así estamos por dentro, murmurando. Así es. Y el Señor dice, ¿eso te va a ofender? ¿Esto te ofende? Y se fueron, y se Aleluya. fueron. Pero el Yes. Señor nos llama y una pregunta que el Señor nos hace, ¿te quieres ir tú también? Ujú. ¿Te quieres ir tú también? No, hermanos, porque solo el Señor tiene palabras de Sí, vida. amén. Solo el Señor tiene palabras de vida. Rápidamente, hermanos, en Mateo 7:13, perdón. Mateo 7:13. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Eres precioso, Jesús. Alabado sea, Señor. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Hermanos, entremos por la puerta estrecha. Yes. La puerta estrecha, hermanos, es la puerta de santidad. Sí, Señor. Es la puerta donde la puerta estrecha es una chiquitita y por ahí tú tienes que dejar tu orgullo, tienes que dejar tu rebeldía, tienes que dejar tu viejo yo, tienes que dejar tu vieja yo, tu viejo hombre, hermanos. Sí, Señor. Tienes que negarte a ti mismo, humillarte. Y Yes. muchas veces Dios va a usar a seres humanos para aprender a humillarte. Yes. Es que una cosa que nosotros, porque lo que más tenemos es el amor al yo. Ujú. Y ahí eso es uno de los enemigos de nosotros mismos, nuestro propio yo. Y eso es un Aleluya. instrumento, un arma muy poderoso del diablo, el amor al Así yo. es. El amor al yo, porque esa es la cualidad del mismo diablo. Yes. Porque él quiso ser mejor que Dios, se quiso amar a sí mismo. Y nosotros cuando tenemos esas actitudes del amor al yo, de proteger mi yo, de defender mi yo, de poner mi yo antes que Dios mismo, que su palabra, antes que todo lo que se pelear contra la palabra, tener cosas contra los hijos del Señor, no obedecer al Señor, no someternos, estamos amándonos a nosotros mismos, hermanos. Y aquí Así dice, es. entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Mira, hermanos, ahorita la puerta a la perdición es fácil, hermanos. No es un evangelio que se sacrifica. Así es. Esto es para los cristianos que lo quieren fácil. La puerta abierta, espaciosa, son para los impíos, Yes. para los incrédulos, para los que no quieren nada de Dios, pero también son para los que dicen que son cristianos, Sí. pero quieren un evangelio fácil.
No hay sacrificio, no hay compromiso, no se niegan a sí mismos, no se sacrifican por Dios, no buscan la presencia del Señor. Se alegran más con los incrédulos, se llevan mejor más con los carnales, pero no quieren estar con la gente de Dios. Están alérgicos al ayuno, tienen alergia a buscar la presencia del Señor. Les aburre las cosas del Señor, no se esfuerzan, no hay entusiasmo, no hay amor, no hay pasión. Un evangelio, hermanos, no commitment. Solamente son gente que creen en Dios, sí, Señor, pero no hay un compromiso, no se sacrifican, hermanos. Y ese es un camino a la perdición. Amén. Pero el camino de la puerta estrecha son para los cristianos que dicen, Señor, me cuesta. Yo soy torpe muchas veces, pero aún torpe tú me vas a mantener, porque tú eres mi Señor, y yo me voy a sacrificar, mi Señor, en lo que yo pueda, y tú me vas a fortalecer, y yo voy a seguir, Señor, y yo tengo que morir cada día, negarme a mí misma, y amar lo tuyo, Señor. Yo quiero lo tuyo, yo quiero vivir para ti, escogerte a ti sobre todas las cosas. Señor. Así que, hermanos, el Señor nos ha llamado a salir de la contaminación, hermanos. Yes. Y porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Amén. Dios me los bendiga a todos. Amén. Amén.